Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados, a todos los escogidos, a todos los circuncisos de corazón, que tengamos el privilegio de escuchar la bendita palabra verdadera, la bendita sabiduría, la bendita palabra de poder y de transformación del Creador de los cielos y de la tierra, que por misericordia hoy es nuestro Padre y nuestro Dios. A todos mis hermanos y mis hermanas que vienen con temor y temblor, guardando el depósito, la riqueza que Dios nos trajo con su amor y nuestro Señor Jesucristo con su vida, que no practicamos el pecado. A todos los que venimos con una esperanza de que va a haber un juicio, a todos los que venimos buscando vida eterna, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia. Bienvenidos, porque para estos corazones son las riquezas y las bendiciones, sobre todo en estos últimos tiempos proféticos de apostasía, de maldad en la iglesia, no afuera. Sobre todo en estos últimos tiempos de principios de dolores de parto, de catástrofes, de desgracias. Bienvenidos a todos los que buscan, mediante la fe y la esperanza, la sombra, la cobertura y las riquezas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita boca, esta bendita palabra santa, sabiendo que Dios no puede utilizar instrumentos con pecado, con hipocresía, yo he orado, teniendo mi conciencia limpia delante de Dios, para que me permita ser un instrumento y un portador de la verdad, siempre teniendo el temor de que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su casa y que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de cada palabra que haya salido de nuestra boca, sea para edificación o sea para tropiezo, sea verdadera o sea mentirosa. Así, bendito hermano y bendita hermana, también le he pedido a Dios para que, si Dios me permite hablar con denuedo, de un fruto de vida, toque corazones, haya una conversión verdadera, con temor y temblor, haya un fruto. Yo le he pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio, sin importar el medio, pero que sea puesto por Dios, para que dé un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo y de usted para continuar con la enseñanza número 3 del bendito libro de Ruth en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 19. Vuelvo a repetir, Ruth, capítulo 1, versículo 19. Bendito pueblo de Dios, a los que vamos y a los que van dando un seguimiento. Vimos la enseñanza sobre Orfa y Ruth, sobre el discipulado, sobre el salir del mundo, sobre el tomar mi cruz, sobre que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Estamos viendo que en el discipulado y en el camino que Cristo Jesús nos dejó para que camináramos, muchos desmayan, muchos regresan para atrás, muchos, donde Dios les permite la prueba, regresan a Moab, regresan al mundo. Y pocos son los que hacen
el ejemplo de Ruth. El número 2 tiene revelación. Recordemos, aquí está Orfa y Ruth, siempre profetizando Dios a todos los que somos llamados y a todos los que participamos del pacto. Y recordemos, 2 mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto no quiere decir de ninguna manera que el 50% de los cristianos vaya a ser arrebatado en estos últimos tiempos y el otro 50% vaya a ser dejado. No, hermano, ojalá fuera así. Acuérdense que hemos visto muchísimas citas bíblicas sobre los últimos tiempos, que cuando venga Cristo hallará fe el Hijo de Dios cuando venga, que los tiempos antes de que viniera Cristo tendrían que estar como en los tiempos de Noé, un solo justo y su familia, Lot, la ciudad de Sodoma y Gomorra, no había más que un justo, y así Dios desde el Antiguo Testamento nos profetiza la apostasía, nos profetiza su regreso, nos profetiza la cruz, el camino y el pacto. Aquí Orfa representa a la que extraña los deseos de la carne, el mundo, la mesa del diablo. Y Ruth representa a todos aquellos que han creído y que por voluntad propia deciden salir de la destrucción y deciden amar a Dios y a Cristo por sobre todas las cosas y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que lo que estamos viendo es que cuando nosotros terminamos un discipulado, terminamos del horno de fuego y salimos intactos, entonces entramos a una comida sólida, que es lo que vamos a ver cuando pasamos la frontera, cuando estimamos todo como basura, cuando ya no regresamos atrás, cuando nos ceñimos como el buey, dice en el Nuevo Testamento, que el buey que trilla no voltea para atrás. El buey es el que trabaja, el que alcanzó a pasar la frontera, el que crucificó su carne juntamente con Cristo, el que salió del mundo, y es lo que vamos a empezar a ver una vez que Noemí vio que Ruth estaba resuelta a seguirla, que había pasado las pruebas. Entonces dice en el versículo 19, y anduvieron pues ellas dos, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ahora, ¿qué le dije que era Noemí? Bendito hermano y bendita hermana, el Espíritu Santo. Ahora bien, la ciudad. Cuando entraron a la ciudad, en esa ciudad había puro judío, puro de la circuncisión, porque era Belén, en el Antiguo Testamento. De igual manera, nosotros encontramos arriba, nosotros encontramos en la cruz, nosotros encontramos en la ciudad celestial a puro hermano y hermana en Cristo Jesús, que son pueblo de Dios y que pueden ver el Espíritu Santo. En este caso, a Noemí. Lo pueden ver. También, cuando Cristo Jesús murió y resucitó, los judíos de la circuncisión, que eran temerosos, los que creyeron a Cristo, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, pudieron ver el Espíritu Santo, pudieron ver el poder de Dios, como Nicodemo. Nicodemo, por ejemplo, pudo ver el Espíritu Santo cuando fue ese sumo sacerdote a ver a Cristo Jesús de noche y le dijo, Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y ahí estamos, pudieron ver, muchos pudieron ver, otros fueron ciegos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, para poder ver necesitamos estar en la ciudad, necesitamos estar en el monte, necesitamos estar arriba. Y le voy a decir algo, la bendita palabra nos enseña que nadie ha visto a Dios y que sin santidad
nadie puede ver a Dios. Fíjese bien, ponga atención. Sin santidad, dice primero, nadie ha visto a Dios. Claro, entró el pecado al mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecamos, Dios se alejó. Dios no se dejó ver. Dios no se deja ver porque Dios no puede habitar con el pecado. Ahora, dice la bendita palabra que sin santidad nadie puede ver a Dios. Muchos piensan que ese versículo data de la vida eterna, para ir a la vida eterna. No, hermano. El pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo Jesús es santidad. Y la palabra santidad viene de santo. Y santo es una consagración, una separación al mundo y una entrega total a Dios. Es guardar todos sus mandamientos, porque a final de cuentas sus mandamientos me enseñan a no tocar los ídolos, a salir del mundo y a no tocar la mesa del diablo. Entonces, fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Hoy puedo ver a Dios yo? ¿O puede ver a Dios un santo? Sí, hermano. Sí. Yo lo he visto a Dios en mi vida primeramente. Primeramente me permitió verlo en mi vida. Porque cuando yo quise ser una persona buena antes de entrar por la puerta del redil, y muchas veces deseé dejar vino, ser un buen marido, ser un buen hijo, ser un buen padre, dedicarme a una vida recta a los conocimientos que yo tenía y a la educación que tenía en mi nación, no pude. No pude. Y eso, que esa obra que yo deseaba, no se compara con la obra que Dios pide de perfección, de santidad, de amor. No es nada comparable. Y si no pude hacer yo aquella, pues menos iba a poder hacer la de la perfección. Pero cuando yo creí, cuando entré por la puerta del edil, cuando se me dio el evangelio, cuando empecé a practicar los mandamientos de Dios, que es la santidad, porque cada mandamiento que se me fue dando, lo fui practicando, y esa es la santidad, me fue alejando del mundo, empecé a ver el poder de Dios en mi vida, de cómo me fue transformando, de cómo me fue dando una forma hasta llegar a ser una nueva criatura. Como lo dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y yo, que conozco mi proceder antes de Dios y antes de Cristo, mis pensamientos, que era yo y lo que soy hoy, pues yo antes era un animal y fui transformado a un ser espiritual, y no por obras, sino por Dios. Entonces, ahí Dios me mostró, por ser santo, por guardar sus mandamientos, no me jacto porque no es a mis fuerzas, fue por fe y fue por su presencia, pude ver a Dios. Y después, cuando Dios me encomendó y terminé mi discipulado y me dio un crecimiento y me encomendó un ministerio, entonces he podido ver a Dios en los hermanos y las hermanas que han venido del mundo como cabritos, que han aceptado el Evangelio de Cristo Jesús, y he podido ver la transformación que Dios les ha dado, y he podido ver a los pocos que han llegado a la estatura del varón perfecto y que están aquí dando un servicio. He podido ver a Dios en ellos, porque la obra que ellos tienen no es de ellos, es un fruto del Espíritu Santo. Pero los ciegos, los que están abajo, los que no pueden ver a Dios por medio de un verdadero representante que predica la verdad, que habla con denuedo, que habla con autoridad. No lo pueden ver, porque para poder ver a Dios se necesita estar en la ciudad, como estos que dijeron que no es Noemí, no es Noemí. Y así, vuelvo a repetir, el primer pueblo como María, como todos los que creyeron cuando murió Cristo Jesús y resucitó, pudieron ver el Espíritu Santo. Ahora bien, en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, no nada más de Moabí, sino también de Ruth, y decían, ¿no es esta Noemí? 20. Y ella
les respondió: no me llamen Noemí, sino llamarme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo le explicaba ayer eso, porque es la segunda vez que tocamos este versículo. No me llamen Noemí. Noemí tiene Noemí tiene revelación, significa, si no me equivoco, placentera. Y amargura es otro nombre. No me llamen Noemí. Bueno, ahora bien, porque el Todopoderoso me ha puesto en amargura, me ha puesto. Yo ayer le concordaba esto, bendito hermano y bendita hermana, porque tanto la obra que tiene Dios por medio de su presencia, por medio de un ser humano, es amarga. Cristo Jesús, le voy a decir, Cristo Jesús, ¿qué recibió en el bautizo? Voy a profundizar esto para poder discernir bien. Recibió a Dios, que es Noemí, el Espíritu Santo. ¿A dónde lo guió? Lo guió al desierto para ser probado y luego le dio un ministerio, como vamos a ver. Ahora bien, ¿cuál fue la amargura o cuál es el sentir de alguien que tiene a Dios? Como dice en Timoteo, capítulo 2, versículos 2 y 3. Así lo dice. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a predicar las riquezas de Dios, la vida eterna y las buenas nuevas, y muchos no creen? Bueno, si el fruto de Dios es que todos se salven, el dolor. Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, el dolor no fueron los clavos. Él no gritó, no da testimonio en la palabra de que haya gritado cuando le pusieron los clavos. No da testimonio de que cuando lo latillaron gritaba, cuando le pusieron la corona de espina. No, da testimonio la palabra que antes de ir a la cruz, dijo a todos los que les había predicado y al primer pueblo: ay de ti, Corazín, cuántas veces te quise juntar como la gallinita debajo de sus alas y no quisiste. Ay de ti, Betsabai, ay de ti, fariseo, ay de ti, escriba. Entonces, el dolor era: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque la obra del Espíritu Santo aquí en este planeta Tierra es ir a buscar, como dice en San Juan capítulo 4, mi Padre, que es Noemí, así lo dijo Cristo, mi Padre está buscando, vino a buscar por medio de seres humanos e instrumentos, vino a buscar adoradores de espíritu, porque en espíritu y en verdad es que nos adoren. Ahora bien, a nosotros también, como siervos, nos ha encomendado el Evangelio, nos ha encomendado dar animalitos o hermanos en sacrificio vivo. Nos ha encomendado ir a pescar, nos ha encomendado darle. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando se tiene a Dios, uno es amarga la obra en el aspecto no de trabajar en el campo, sino en el aspecto de ver que muchos no quieren, que muchos mueren, que muchos regresan como órfanos, que pocos son, sobre todo en estos tiempos, los que podemos traer a los pies de Cristo y los que pueden llegar a una adoración en la cruz y en una muerte total al mundo. Acuérdense que también hay una enseñanza sobre esto. Raquel llora por sus hijos. ¿Y qué hijos? Bueno, mataron a todos los niños de 3 años para abajo. ¿Qué representa eso? Que generalmente Satanás y las iglesias adversarias regresan para atrás a los que tienen poco tiempo en la palabra, a los que todavía no han tenido un crecimiento, a los que se llaman bíblicamente niños espirituales, y la madre, que es la iglesia, y el esposo, que es Cristo, lloramos. Estamos en amargura. Por eso Cristo Jesús dijo, bendito hermano y bendita hermana, el que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. Pero el que padezca juntamente conmigo, yo le voy a dar
una recompensa muy grande que no es nada comparable a lo que padecimos y lloramos mientras estuvimos. Pero mire, yo no lloro por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios me trae un gozo, me trae baile, me trae júbilo, me trae fiesta, me trae libertad. Pero por fuera lloro, por dentro tengo consuelo. Como dijo Pablo, yo soy consolado para llevar consuelo. De igual manera, sí, en este camino de aflicción, en este camino de querer que todos se salven, en este camino de querer que los hermanos lleguen a las bendiciones y las riquezas, y cuando vemos que no, ahí está la amargura. Ahora, ¿con cuántos regresará el Espíritu Santo en esta última generación antes de que venga Cristo? ¿A cuántos sacó del mundo? ¿A cuántos convenció? Porque el que convence es el Espíritu Santo. Así lo dice en San Juan. Porque cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Quién convenció a Ruth de salir de Moab? Bueno, simbólicamente, el que ha leído, el que concuerda, el Espíritu Santo. Porque le digo, bendito hermano y bendita hermana, para que alguien llegase a mi vida y me dijese lo que yo más amaba, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi madre, mi padre, mis hermanos en carne y sangre, mi obra, mi casa, lo que yo más amaba, lo que me inculcaron mis padres, lo que hacía yo todos los días, lo que más amaba yo y estaba aferrado. Y cuando llegó Cristo Jesús y me dijo, deja todo, porque todo eso es vano. El que no deje padre, madre, el que me ame más a hijo, a hija, a esposa antes que a mí, no es digno de venir en mí. Imposible. Si a mí un ser humano me hubiera dicho, déjalo todo por venir a trabajar a esta obra y no te voy a dar un pago de dinero, pues no, o sea, no. Pero, ahí está el poder de Dios, no es por obras. Los psicólogos, la psiquiatría, la sabiduría de este mundo no podría convencer a nadie de dejarlo todo para ir a una vida desconocida. El único que puede y que tiene poder para convencer de salir y de dejarlo todo es Dios. Es Dios y nada más. Así, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo, ¿no? Y Él me ha puesto en gran amargura porque la obra del Espíritu Santo es venir a pescar, es venir a llevar instrumentos para la ciudad celestial. Por aquí vamos a ver. Entonces, ella respondió, no me llame Noemí, sino llamarme Mara, porque Mara significa amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice en el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Fíjese bien, yo me fui llena, me fui. Y de igual manera puedo comprender esto, bendito hermano y bendita hermana. Mire, le voy a dar testimonio aún para profundizar esto. Yo le doy testimonio delante de Dios y cualquier mentira que yo diga, que Dios me castigue y me quite mi vida eterna. Cuando yo fui llamado por el Evangelio y recibí la mayor riqueza que un ser humano pueda recibir aquí, que es el Evangelio, el llamamiento, y me entregué en el bautizo, empecé a tener día con día un júbilo, un gozo, una alegría, un cambio, felicidad. Y así conforme fui todos los días siendo enseñado por Cristo Jesús y Dios me fue dando un crecimiento, llegué a una estatura al año donde en mi mente estaba, Señor, soy deudor a ti, yo, Señor bendito, voy a empezar a dar tu palabra a todo el que vea, voy a empezar a evangelizar y yo, Señor, si me permites regresar a donde está mi esposa y a mi hijo, voy a llenar esa casa que me permitiste hacer en su momento de gente, voy a llevar. Dios todavía no me daba discernimiento.
de los últimos tiempos. Y empecé yo con alegría, con ánimo, lleno del Espíritu Santo, a llevar y a que la gente tuviera la alegría que yo tenía. Empecé con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, y les decía, eran católicos, les rogaba con mis suegros, por favor, vengan, vengan. Y después del tiempo me fui dando cuenta que muchos se burlaban, otros no querían, otros aceptaron pero se desviaron y se dejaron engañar y fueron incrédulos a la cruz de Cristo. Y mi vida, ese ánimo que tenía, esas ganas, se empezó a convertir en dolor y en amargura. Hasta el día de hoy, pero esto no quiere decir que siga dando el Evangelio, bendito hermano y bendita hermana, y que sigamos teniendo la esperanza que por lo menos de 100, en estos tiempos, uno se entregue y que no regresemos con las manos vacías. Porque cuando venga Cristo Jesús, le tengo que dar cuentas de talentos, le tengo que dar cuentas, pero Él sabe que estamos en la apostasía. Él sabe que aunque tengamos a Dios y prediquemos todos los días, Él sabe que no hay, que ya está proféticamente. Entonces, con las manos vacías, regresaba nada más con Ruth. Entonces dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, Jehová, no yo. Porque esta mujer siempre les pide, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora vuelvo a repetir, ese sentir del dolor, de que no se dejen amar, de que la gente no quiera, es un fruto de Dios, ni siquiera es mío. Ahora, el dolor es de Dios, no mío. Por eso dice, recuerden la cita que le toqué, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento, sean salvos. O sea, Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, Dios tiene dolor cuando alguien no quiere. Sí, bendito hermano. Veamos, por ejemplo, una cita bíblica en Ezequiel 28, en Isaías 14, donde esta creación, este ángel, este querubín, este varón que fue hecho para la alabanza, llamado lucero de la mañana, o Luzbel, luz bella, cuando transgredió la ley y fue arrojado, vemos el dolor de Dios cuando dice, oh querubín, ¿cómo fuiste tú a caer? Ahí vemos el dolor, oh querubín, ¿cómo fuiste tú a caer? La voz de Dios. Ahora, que nadie se jacte, porque si usted me dice, ay, el hermano, ¿qué corazón tiene de llorar por los hermanos que han muerto, de llorar por los que no quieren? No, hermano, no, toda la gloria es para Dios. Ese sentir es de Dios, no es mío. En el mundo, fíjese cómo está la gente. ¿A mí qué me importa que haya habido un terremoto en Afganistán y que haya y así está la gente? Porque yo veo desgracias mundiales y la gente los viernes escucha música, les vale gorro. Mientras no les pase a ellos, les vale gorro, no les importa. Por eso le digo, este fruto es de Dios, hermano, no es para que la gloria sea de Dios, es el amor de Dios. Y los que tenemos a Dios, pues estamos en amargura, estamos en aflicción. Yo le decía ayer, ¿verdad?, que yo no puedo amar a quien no se deja amar, porque amar es darle mi vida a alguien y darle por gracia lo que recibí por gracia. Pero si alguien no quiere venir a la palabra, si alguien no quiere que le lave los pies, pues no va a ser salvo y no lo puedo amar. Y el dolor, porque el dolor es que cuando uno está vivo, espiritualmente, cuando uno tiene vista y cuando los ciegos están muertos y no se dan cuenta de toda la maldad y todo lo que viene, nosotros nos afligimos. Le explico para que pueda usted entender. Yo veo a mis seres queridos, veo a la creación de Dios, que el amor que siento por ellos no es mío, sino es de Dios. Veo a 2000 cocodrilos que vienen en círculo a comérselos y por más que uno les dice,
ellos, ja, 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 y estamos viendo cada vez más cerca, pues ellos son ciegos, ellos no se dan cuenta del peligro, esa es la amargura. No hay otras palabras para explicarle porque solamente, bendito hermano y bendita hermana, sintiéndolo, se puede. Bueno, dice en el 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, a su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega a la cebada. Ahora, así volvió Noemí. Ahora, ¿qué le dije y qué hemos visto desde ayer y desde antier? Que la obra de Dios es sacarnos del mundo, que la obra de Dios es ser guiados a la cruz, ser guiados al monte. La obra del Espíritu Santo es apartarnos de la mesa del diablo, apartarnos de la carne, apartarnos de Moab. Y así, todos los que estábamos en los campos de Moab, los que fuimos guiados por el Espíritu Santo, recuerde que cuando la bendita palabra nos habla de campos, habla de una obra, bendito hermano y bendita hermana, ¿sí? Mi padre a mí me enseñó que fuera un hombre de bien, que trabajara con el sudor de mi frente, así me decía, para que tuviera la frente en alto. Mas cuando vino Cristo Jesús me dijo que esa obra era infructuosa, que esa obra no la había mandado Él, que esa obra era un sueño, que esa obra era estar dormido, que Dios me había hecho y me había creado para servirle a Él. Me había creado para otra obra, para amar a Él y amar al prójimo, para dar testimonio, para dar luz, para hacer sal, para consagrar mi vida a Él. Y me dijo, aquí está el campo, ve a todas las naciones, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Aquí te dejo el campo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, yo, el Espíritu Santo de Dios, me sacó de los campos de Moab, me sacó de una obra infructuosa, me sacó de una vana manera de vivir que recibí de mis padres, me sacó de ahí para traerme al campo, a la herencia, que ahorita vamos a ir escudriñando y vamos a ir viendo estas enseñanzas. Me trajo para una obra, para trabajar en una obra. Dice, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, fíjense bien, al comenzar la siega de la cebada. La siega, siempre. El Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, nos maneja con parábolas y con simbolismos que en el Antiguo Testamento los judíos, la obra que ellos tenían eran pastorear, cuidar ganado y tenían la agricultura, el sembrar. Ya todo como una sombra de lo que iba a venir. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que ya vimos antes de empezar este libro, que en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que la ley, el Antiguo Testamento, era una sombra, una imagen de lo que iba a venir. No la imagen verdadera, sino una preparación de lo que iba a venir. Ahora, en el Nuevo Testamento nos habla y hay una parábola del sembrador. La semilla, la tierra, que somos nosotros, el meter la tierra, el meter la semilla en la tierra para que muera, que es el bautizo, y nuestro ministerio, el regar y cuidar, como dice en Corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No somos nada. Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, una vez que Cristo Jesús me llamó, una vez que terminé mi discipulado, encontré trabajo, encontré una siega, encontré fruto. Acuérdense que ya había acabado el hambre, acuérdense que hubo hambre. Ya vimos, a los que van dando un seguimiento, ya vimos lo que Dios nos enseña con su venta para. ¿Y cómo? Antes de que llegara Cristo Jesús, no había maná, no había pan, no había palabra, el helenismo. Ya vimos todo eso, bendito hermano y bendita hermana. Ahora,
Cuando llegó la siega, llegó la comida, llegó quitar el fruto, llegó. Entonces fíjense bien, llegaron a la siega de la cebada. Vamos a empezar el capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, o sea, de Elimelec. Recuerde que Elimelec murió. Y recuerde quién es Elimelec. ¿Quién fue Elimelec? Simbólicamente es Dios. Y recuerde, no es que Dios muera, es inmortal. Recuerde que la bendita palabra nos habla con simbolismos. Ya le dije yo lo que es muerte, bíblicamente. Muerte es separación. Y en el Nuevo Testamento, Dios se separa y deja a Cristo Jesús como mediador, y solamente por medio de Cristo Jesús podemos llegar al Padre. En el primer pacto no. Ahora bien, este pariente que vamos a ver del esposo de Noemí es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, profetizando. Porque todo el Antiguo Testamento, con historias de diversidades, profetiza a Dios, la bendición, la riqueza, la llegada de Cristo Jesús y todas las bendiciones que estamos viendo aquí. Ahora bien, fíjense bien, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Así como vimos en Esther, a los que van dando un seguimiento, que el rey Asuero, que era rey de 130 y tantas provincias, representando figurativamente como una sombra de lo que iba a venir a Cristo Jesús. Vimos las representaciones de Amán, de Mardoqueo, de Basti, de Esther. Vimos todas esas representaciones de los eunucos. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le dije, vamos a proseguir con Ruth porque es semejante a la reina Esther, pero en este caso Ruth, que buscó un atavío, que buscó ataviarse. Y ahorita vamos a ver también más o menos con historias diferentes, pero conllevadas siempre, porque la enseñanza a los que no pecamos concuerda con el Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento. Así que Dios, el Espíritu Santo y Cristo Jesús son familia, son parientes. Entonces fíjate, tenían a mí un pariente de su marido, hombre rico, ponga atención, hombre rico. Muchos que utilizan el Antiguo Testamento tuercen las Escrituras para enseñar, ya viste, Dios prospera, Dios te da casas, Dios te da riquezas, y utilizan estos pasajes, el de Salomón, el de David, etc. Pero ellos, como son carnales, no pueden tener discernimiento por el pecado para poder entender las verdaderas riquezas y el verdadero mensaje de Dios. Primeramente, fíjese bien, el primogénito de toda la creación. Lo que primeramente hizo Dios, porque dice la bendita palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. O sea, en el principio era Dios, antes de que hubiera universo, antes de que hubiera ángeles, antes de que hubiera planetas, universo. En el principio era Dios, que es inmortal, que no tiene ni principio ni fin, y el Verbo es su palabra, que es la poderosa, en el principio. Dice la bendita palabra en Colosenses capítulo 3, que el primogénito de toda la creación, lo primero que Dios hizo fue a su Hijo Jesucristo, y que por Él y para Él hizo universo, según Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dijo Dios, y versículo 3, que el universo lo hizo por Él y para Él. Estas citas que le estoy dando, si gusta, constátelas, hermano. Por eso yo utilizo Biblias, para que usted verifique si es verdad o no. Otra vez, Colosenses capítulo 1, 15, dice que el primogénito de toda la creación es Jesús, y que por Él fueron hechos huestes de ángeles todo, por Él y para Él. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3 dice que por Él y para Él hizo universo y todo. Ahora, Dios lo hace y le dice, hijo, todo, el universo, ángeles, seres humanos, planeta Tierra, todo,
lo hice por ti y para ti, y a ti te entrego esta herencia, te entrego mi poder, te entrego luz, te entrego todo. Entonces, su padre lo enriquece, no con riquezas de allá del universo, porque allá ni hay dinero, ni hay casas, ni hay oro, ni hay plata. Lo enriquece y le dice, hijo, te entrego todo. Ahora, Cristo Jesús viene, baja como pariente de Dios, como pariente del Espíritu Santo, y nos dice, seres humanos, a todo el que crea, yo soy rico y todo el que venga lo voy a hacer coheredero juntamente conmigo de todas las riquezas que me heredó mi padre. Lo voy a hacer coheredero juntamente conmigo porque tengo muchas riquezas. La primera que tengo es la presencia de Dios en su vida, la sabiduría, el poder, la luz, el crecimiento, un ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver de estas riquezas. Bueno, de estas riquezas habla, ¿verdad? Un hombre rico de la familia de Elimelech. Recuerden que Elimelech fue el marido de Noemí, que salieron de Jerusalén cuando había hambre y se fueron a Moab. Y murió ahí. El cual se llamaba Boz. Este pariente de Elimelech se llamaba Boz y era un hombre rico. Aquí no habla de rey como en el libro de Esther. Si se fija, Dios usa muchas parábolas en el Antiguo Testamento, muchos ejemplos. No se le olvide que el Antiguo Testamento es un libro profético que siempre profetiza la salvación, siempre profetiza a Cristo, siempre profetiza las riquezas y las bendiciones que tenemos el día de hoy. Versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da revelación y la bendita palabra dice así, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Quién es? El maná. ¿Cuál es la justicia? ¿Qué es tener hambre? Bueno, así como mi cuerpo humano necesita la carne, el pescado, el arroz, las legumbres, la fruta, para que esté sano y tenga un crecimiento, el espíritu que fue resucitado por medio del Evangelio y por medio de Dios necesita un alimento que se llama un alimento espiritual, que es los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, para ponerlos en práctica. Ahora usted me dirá, hermano, ya enseñó que Ruth en el discipulado se discipuló y llegó, sí. Ahora, una vez que nosotros salimos del mundo y fuimos obedientes y amamos a Dios, ahora viene otro alimento. Ahora viene amar al prójimo. Porque el campo representa la obra de Dios. En el Nuevo Testamento, para ir concordando, Cristo Jesús dijo que nos dejaba una herencia el campo. ¿Qué dijo? Miren, todo está ya listo. Rueguen por obreros, porque la mies es mucha. El campo ya está. Ahora, ¿por qué campo? ¿Por qué esos simbolismos? Bueno, el Evangelio representa llevar una semilla. Y el campo, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, es el mundo. El mundo. Ahí vienen las parábolas. Ahí vienen las enseñanzas. El mundo. Ahora, antes de que Cristo Jesús viniera, el mundo era un desierto. Estaba sin agua, estaba sin lluvia, estaba sin Dios. No podíamos ir a sembrar. El primer pueblo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, el primer pueblo de Dios, no tuvo estas riquezas que nosotros tenemos hoy. No, porque no había venido la lluvia que representa el Espíritu Santo. Ahora, Cristo Jesús, cuando vino a vencer a Satanás, que es el que asolaba, que es el que nos tenía en agobio, y vino a vencerlo, entonces vino Dios con nosotros, vino la vida, vino la lluvia. Y a los que creyeron,
nos encomendó, nos dio un campo, nos dio una herencia. Y la herencia es, aquí te dejo la semilla, ve y siembra, ve y riega y ve y cuida. Nos regresó el campo que perdió Adán y Eva. Nos regresó el Edén. Nos regresó tierra buena, tierra donde nace todo árbol que da buen fruto, que es llegar a ser apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono. Y también en el mundo está el árbol de la ciencia de bien y el mal que nos prohíbe tocarlo. Ahí está, bendito hermano. Vea cómo concuerda toda la bendita palabra. Entonces, una vez que termino mi discipulado, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que sigue? Si ya salí de Moab, como Ruth, si ya pasé la frontera, ¿qué es lo que sigue? El segundo mandamiento. El primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es que cuando me llamó, amar a Dios es que cada mandamiento me va alejando y me va acercando a Dios. Que amar a Dios es hacer todos los mandamientos, y sus mandamientos en mi discipulado es alejarme de la mesa del diablo, de los ídolos, de la mentira, del engaño. Y una vez que subí la montaña, una vez que salí del mundo, entonces viene el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es un alimento. Es un alimento. Y ya le tocaba yo la vez pasada un versículo bíblico en donde dice la bendita palabra que Cristo Jesús no habían comido y sus discípulos fueron a comprar comida. Y él se quedó en un pozo de Samaria. Y cuando vinieron sus discípulos lo encontraron con una samaritana dando palabra. Y llegaron y le dijeron: Señor, ya venimos con los alimentos, come. Y él dijo: no, yo tengo otro alimento que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad ya no era su discipulado, ya no era ser probado en el desierto. La voluntad del Padre era venir a dar testimonio, venir a dar luz, venir a evangelizar, venir a sacar al mundo de pecado. Y ese es el amor al prójimo. Ese es el amor al mundo. Esa es la siega. Ese es el campo. Yo espero que vayan. Y mira, hermano y hermana, pongan mucha atención, por favor. Orfa no pudo llegar a la ciudad, no pudo hacer esta obra. De igual manera, todo aquel que ha sido llamado y ha entrado por la puerta del redil y no tomó su cruz y regresó a las tinieblas, no puede tener este campo. Porque para poder tener este campo se necesita haber salido de Moab, se necesita haber sido guiado por el Espíritu Santo, se necesita haber salido del mundo. No lo digo yo, aquí tenemos la palabra abierta. Así que todo cristiano que se jacta de ser cristiano y que da la palabrita con carita de oveja pero con lobo rapaz en los dominguitos, no están en el campo. Eso es un engaño, esa es una mentira, esa es una cueva de bandidos y de ladrones. Entonces fíjese bien lo que dice: te ruego. Primero ponga atención en esto: te ruego que me dejes ir al campo. Ahora, ya salí del mundo, ahora ¿qué más sigue? Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, te suplico, Señor, que me permitas practicar, empezar a practicar este mandamiento, Señor, porque yo sé que empezar a amar a mi prójimo, que empezar a hacer sal, que empezar a dar testimonio es un alimento. Déjame recoger alimentos, Señor, déjame trabajar en tu obra, porque si no voy a morir, te ruego. Y claro, que mira, ya Noemí ya no le dijo vuelve atrás. Ahora, ya le da consejos, le dijo: ve, hija mía, ve. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tengamos hambre, que trabajemos en su obra, que nos alimentemos. Por eso le dijo: te ruego que me dejes ir. Aquí vemos dos cosas: el hambre, y recogeré espigas, me alimentaré espigas. Las espigas son de trigo, son de cebada. Dice: en pos de aquel, fíjense, en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Porque habían varios terrenos, habían varios campos. Dice: yo voy a recoger al campo
Y donde, a ver, que el dueño del campo donde yo halle gracia, ahí me voy a quedar. Y recordemos lo mismo de la reina Esther. Hallar gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es hallar gracia? Recordemos que cuando la reina Esther, o más bien antes de ser reina, fue a presentarse ataviada con el rey Asuero, dice la bendita palabra que encontró gracia delante de él y el rey le extendió el cetro de oro. Ahora, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Y encontrar gracia delante de Dios o delante de Cristo es que Dios y Cristo conocen los corazones que hemos dejado Moab, los corazones que hemos tomado nuestra cruz, los corazones que sacrificamos casa, padre, madre, que sacrificamos todo por seguirle. Y cuando encontramos gracia, ahorita vamos a ver las riquezas que nos va a conceder si terminamos un discipulado. Entonces dice, aquel a cuyos ojos hallare gracia, y ella le respondió Noemí, sí, hija, ve, hija mía, ve, porque yo estoy segura, así no le respondió, pero yo le aumento, porque yo estoy segura, hija, que como saliste de Moab, vas a encontrar el campo verdadero y las verdaderas riquezas donde vas a hallar gracia. Bueno. Versículo 3, y le dijo, hija mía, recordemos que es hermosísimo que a todos los que han recibido a Dios, hoy Dios es nuestro Padre. Ve, hija mía. Dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Ahora, espigó. Ella llegó a un campo, habían ya segadores. Los segadores, ¿quiénes van a representar proféticamente? Le voy a ir adelantando, porque estamos en el versículo. Los segadores proféticamente son los apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, pastores, los que ya estamos en el campo, los que ya estamos trabajando. Ahora fíjense bien, en el discipulado, cuando Dios nos permite empezar a practicar, porque una vez que terminé mi discipulado, no crea que luego me da el apostolado o me da un ministerio, no, todavía tengo que ser probado en la obra, en la guerra, porque ya alcanzando un ministerio también nos enfrentamos contra Satanás. Y el amar y el empezar a hacer luz, empezar a hacer sal, Dios nos permite que practiquemos el amor hasta llegar a tener la estatura del varón perfecto, como lo vamos a ver. Recuerde que Ruth no era judía. Eso recuérdelo, hermano. Eso ya lo vimos. Porque proféticamente Ruth, representa a los que cuando vino Cristo Jesús, no éramos de la circuncisión, éramos de otras naciones. Bueno, entonces dice, fue y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Por casualidad? No, hermano. ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos lleva al verdadero campo? Porque hay muchos campos, hay muchas iglesias que no son de Cristo, que son del diablo, y que aparentemente están en una obra. Pero yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña que Dios es justo y que no desampara, que Dios es fiel y es justo y que no desampara al justo. Ahora, todos aquellos que están en un campo donde el dueño no es Cristo, porque Jesús es el dueño de la iglesia y del campo que nos trajo, y todos aquellos que han encontrado iglesias apóstatas, es porque por casualidad no fueron y las encontraron, sino que Dios, por no haber creído desde un principio en la locura del evangelio, que es una consagración, los dejó con un velo.
Pero a todos los que salimos del mundo, llegamos, no por casualidad, llegamos a la iglesia verdadera, llegamos al campo verdadero, llegamos a la obra verdadera que Cristo Jesús y a las riquezas que Cristo Jesús nos trajo, que representa a vos. Ahora entonces dice, fue pues Ruth, y llegando, espiegó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimelech, que ya le dije yo, que vos va a representar a Cristo Jesús. Y he aquí que vos vino de Belén. Y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Ahora fíjese bien, vino a los segadores. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es nuestro pastor? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Y dónde está Cristo? Con la iglesia, apóstoles, pastores, maestros, y nunca deja de sustentarnos, nunca deja de alimentarlos. Por eso, Belén, recuerda que Belén, Cristo Jesús, nació en Belén. En Belén nació la luz, nació la gloria de Israel. En Belén nació la luz, nació la gloria de Israel. Él vino a salvar a los afligidos, etc. Entonces, en Belén vino la ciudad, la capital, Jerusalén, Shalem, tierra de paz, el rey de esta ciudad. Bueno, entonces, y dijo a los segadores, Jehová sea con ustedes. Y claro, cuando Cristo Jesús llega y nos ve que estamos trabajando, que estamos regando, que estamos cuidando, que estamos segando, que estamos dando alimento, que estamos dando un fruto, que estamos en su obra. Recuerde, dos estarán en el campo, dos están en el campo. Bienaventurado aquel varón que cuando su Señor venga le haya haciendo así, le haya en el campo. Ahora, Cristo Jesús me ve en el campo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Él está en Belén, está en la ciudad celestial, y cuando viene y me ve trabajando, ¿qué cree? Me dice, la paz les dejo, la paz les doy. ¿Cuál es la paz? Que Dios no sea mi enemigo, que Dios sea mi amigo, que Dios me siga sustentando, que Dios esté en mi vida. ¡Wow! Muchísima enseñanza bíblica. Jehová sea con ustedes, y Jehová sea con ustedes. El Espíritu Santo está con ustedes. No lo han contrictado, no lo han entristecido. Ustedes sigan siendo luz, ustedes sigan trabajando en mi campo, y Jehová, yo seguiré pidiendo, yo seguiré intercediendo por ustedes para que Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron, Jehová te siga bendiciendo, Jehová te siga dando para que tú nos des. Y vos, versículo 5, y vos, dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Claro que Jesús sabe perfectamente bien quiénes somos. Ahora, aquí habla de un mayordomo. Y fíjese bien, un criado. Hermano y hermana, yo siempre le he dicho, concordando la bendita palabra, que los que hemos alcanzado la mayordomía, los que hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, los que hemos alcanzado por la misericordia, el amor y la fidelidad de Dios, la estatura de ser un ministro, sea cualquier don, apóstol, maestro, profeta, nosotros nos convertimos en sirvientes, en criados. Porque todo aquel que se jacta, todo aquel que se enaltece, todo aquel que piensa que el apostolado o el ser pastor es ser superior a las ovejas para que me aplaudan, para que me traten y me busquen las primeras sillas, que me saluden en las plazas, que me admiren, están mordidos por la serpiente. Porque llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto y llegar a alcanzar la meta, que es un ministerio, es llegar a ser sirviente, obrero de Dios y de Cristo, como dice en Gálatas 1, apóstol, siervo de Jesucristo, no por hombres ni por hombres, sino del Señor. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana.
Aquí, en esto de donde dice su criado, vos dijo a su criado, mañana lo vamos a, ya empecé yo aquí a dar una introducción, pero mañana lo vamos a ampliar un poquito más porque se me ha ido la hora. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.